David a sus 10,000. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón del Creador, porque David andaba conforme al corazón del Creador. Hola, muy buenas. Una canción muy bonita, muy conocida para muchos, y que habla de la historia de dos protagonistas bíblicos, los dos primeros reyes de Israel, y completamente diferentes en servicio, en temperamento, en carácter, en entrega al Señor, en agradar al Señor, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar no quiero que hablemos de las diferencias entre David y Saúl. Quiero tocar un tema que a veces es un poquito polémico en las congregaciones de estos tiempos, y habla acerca de las danzas y la música en los servicios religiosos, ¿no? Las danzas que, en mi opinión, son distracción más que bendición. Si usted va a hacer una interpretación coreográfica, si usted llama a la gente para presentar un teatro, un teatro, qué sé yo, acompañado de música, ¿no?, de un mensaje en tema de la danza, en la coreografía, y a mí me parece bien, ese es el mensaje. Pero en un servicio religioso normal, donde hay predicación y todo eso, y también incluida la música, el incluir la danza, para mí es distracción, o sea, es un poco es desorden. Mi esposa hace un tiempo atrás me comentó que vio en las redes, en una congregación, que mientras los músicos estaban tocando, cantando al inicio del servicio, habían unas personas, dice, en la parte de atrás de la plataforma, haciendo unos dibujos, ¿no?, pintando un cuadro. Y me dijo, no entiendo cuál era el mensaje. Y digo yo, claro, ¿cuál puede ser el mensaje? Unos están cantando, otros están tocando y hay unos que están pintando. ¿A quién atendemos? ¿Nos ponemos a mirar la pintura o nos ponemos a atender lo que se va a cantar? Bueno, de todas maneras, los desórdenes hay en todos los lugares. Pero el tema de las danzas, muchas veces la gente lo saca del libro de Éxodo, del evento donde, después de que pasaron los israelitas el Mar Rojo, ¿no?, María provocó algo. Y dice en Éxodo 15:20, dice, y María, dice, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Estamos hablando después de que pasaron el Mar Rojo. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. La historia, los versículos, para no hacerlo más largo, dicen que pasaron el Mar Rojo y en ese momento que se vieron librados de los egipcios, porque los egipcios fueron sepultados en el Mar Rojo por mano del Creador. Dice que Moisés fue inspirado para una canción. Después María
y luego María, ¿no? En esa algarabía y en ese gozo de haber sido librados no solamente de la esclavitud de los egipcios, sino también de haber sido librados de sus esclavizadores. Y no fue, digamos, que les contaron, sino que ellos mismos los vieron. Ellos pasaron el Mar Rojo en seco y por el mismo lugar que los egipcios los estaban persiguiendo, estando en medio del mar, Dios ordenó que las aguas se cerrasen otra vez y entonces fueron sepultados. Y entonces es que María salió, ¿no? con las mujeres de Israel y con panderos a celebrar la victoria que Dios les había dado. En 1 Samuel capítulo 6, del versículo 21 al 23, encontramos otra fotografía que se trata de la devolución del arca por parte de los filisteos. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Los filisteos tenían el arca del pacto? Sí, los filisteos en sus constantes guerras en contra de Israel llegaron a robar el arca de la alianza, que era el objeto más preciado de Israel. Lo llevaron a su templo, al templo de Dagón, y el Señor hizo estragos con Dagón, ¿no? Eso es otra historia, pero dice que Dagón cayó la primera noche al suelo, los filisteos vinieron, lo volvieron a levantar, la segunda noche volvió a caer y vinieron una serie de castigos de parte de Adonai, donde entonces los filisteos se dieron cuenta de que era porque ellos estaban con el objeto más sagrado de los israelitas, que era el símbolo de la presencia de Yahweh. Y entonces se fueron a devolver el arca del pacto. Dice que los brujos, ¿no? y los hechiceros del reino filisteo les aconsejaron a los reyes que devolvieran el arca y que enviasen, ¿no? unos objetos, unos regalos. Entonces pusieron todo en un carro y tirado por dos animales y lo llevaron hacia la frontera con Israel. Y entonces y llegaron a la casa de Abinadab. Y ahí estuvo el arca durante 20 años. En Primera de Crónicas 13 y 15, o sea, capítulos 13 y el capítulo 15, relata el traslado del arca ya por David. O sea, antes de esos 20 años, David todavía no era parte, digamos, de este escenario. Y entonces David se entera de que el arca del pacto, el arca de la alianza, estaba en casa de Abinadab. Y entonces él decide llevar el arca a Jerusalén, que era el lugar donde tenía que estar. Y lo hizo en 2 intentos, ¿no? El primer intento, pues él volvió a hacer un carro para llevar el arca, un carro nuevo, y donde dice la escritura, Usa y Ahío guiaban el carro, ¿no? Que eran hijos de Abinadab, de quien pues no se sabe realmente si era levita, porque vivía en tierra de Judá. Sin embargo, pues lo estaban llevando, y en ese traslado dice la historia de que los animales tropezaron, el carro se movió, el arca estuvo a punto de caerse, y Usa, por hacerlo bien, puso la mano para evitar que el arca cayera, y entonces Dios mandó, ¿no? la muerte para Usa por haber tocado el arca sin autorización. Entonces David se asustó porque él estaba con todo el liderazgo, digamos, de Israel llevando el arca, y entonces decidieron llevar el arca a lo más cercano posible, que era la casa de un tal llamado Obed-Edom Geteo, de quien se cree que sí era levita, porque luego lo vemos, ¿no? en el tabernáculo
sirviendo al Señor como levita. Y la Biblia dice que, vamos a citarlo, que fue muy bendecido en esos 3 meses. Fíjense que en la casa de Abinadab estuvo 20 años. Y no habla la Biblia de que Abinadab recibió alguna bendición. Sin embargo, en casa de Obed-edom, sí, ese hombre fue bendecido en todo. Y entonces en el segundo intento, cuando David se enteró de que Obed-edom estaba siendo bendecido, David preguntó, indagó, ¿no?, cómo era que se tenía que mover el arca. Y entonces esta vez fue con levitas y los hizo santificarse y en toda una celebración en regla, ¿no? Que dice la palabra, con el rey David saltando y danzando. Fueron a traer el arca. Y entonces y surge la historia de que su esposa Mical lo vio danzar, ¿no?, en la calle, obviamente, y dice que se avergonzó de él. La Biblia dice otra palabra más fuerte. Y entonces le dijo que como el rey de Israel, ¿no?, mostraba su desnudez delante del pueblo. Y entonces esta situación se ha tornado para que mucha gente diga barbaridades respecto a este tema, ¿no? Hay gente que desde los púlpitos dicen que David danzó en calzones. Una barbaridad, pero con una ignorancia industrial para poder decir eso. No se ponen a leer que David, cuando fue a recoger por segunda vez el arca, sabiendo que solamente los levitas podían tocar el arca, él también se identificó como parte de ellos y se vistió de lino, que era la vestimenta de los levitas. Y el que lee un poco se da cuenta de que las vestiduras de los levitas eran más cortas que las del rey. Las vestiduras levíticas llevaban hasta la rodilla. Y entonces, por instrucción del Eterno. Y entonces, claro, al danzar, al saltar, al subir las rodillas, que así, se le veía un poco más arriba de la rodilla, que para eso, en cualquier cultura oriental, es la desnudez. La Biblia no dice que él danzó en calzones o esas cosas. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que tanto las historias de María y el rey David, de danza, sucedieron a campo abierto. No en el tabernáculo ni tampoco en el templo. Y no hay registros de danza dentro de ambos ambientes. Entonces, el tema de querer imponer que la danza durante la música en un servicio es de parte de Dios, pues no es de parte de Dios, no es un mandato. Ni siquiera es algo, digamos, que el Señor lo haya sugerido, ni siquiera eso. Hay gente que lo hace y bueno, es gente que pues, está administrando una congregación y decide hacerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nada. Simplemente leer como los hermanos de Berea y enterarnos de que el tema de las artes escénicas, algunas artes escénicas, si no todas, no están ordenadas por Adonai en la Biblia. No están ordenadas. Entonces el tema de lo que es la danza, por ejemplo, no está ordenada. Sucedió, pero fuera del ambiente religioso, digamos, ¿no? de un servicio. Y respecto al canto y la música, si leemos un poco nos enteramos que fue David el que inició el tema, digamos, del canto durante o cerca, ¿no?, en el tabernáculo que él ordenó construir. Y los organizó, dice, como dice el libro de Crónicas, y para hacerlo en el tabernáculo que él edificó, para luego continuar en el templo que lo construyó su hijo, ¿no?, el rey Salomón. Pero no fue dado por Dios. Y por lo que vemos, pues el Eterno le permitió, seguramente porque David agradaba al Eterno, pues es de la única persona que el Señor dice, ¿no? Un hombre conforme a mi corazón, dice. Qué tremendo. Entonces,
Y todo eso pese a sus defectos humanos, porque defectos tenía el hombre, como cualquiera de nosotros. Entonces, amados, quiero que sepan que las danzas y la música dentro de los servicios religiosos no fueron ordenados por el Señor. Yo creo que de repente si se hace en orden, si se hace en una dirección, digamos, de dar un mensaje, ¿no? O a través de la danza o a través de la música, yo no soy Dios, pero creo que podría ser hasta aceptable. Pero combinar las dos cosas sobrecarga mucho la visibilidad, digamos, ¿no? en un escenario. Entonces, si a usted le gusta la música, si a usted le gusta la danza, bueno, yo ¿qué le puedo decir? ¿No? Pero quiero que sepa que bíblicamente no está establecido para los servicios. Entonces, usted puede diferir conmigo, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero si difiere conmigo, tiene que fijarse de que su posición está respaldada con la palabra del Señor. Porque yo trato de que cada cosa que difundo lo hago amparado en la palabra del Señor. No quiero vertir mis opiniones solamente porque son mis opiniones, sino quiero vertir la opinión del Señor que creo que está establecida en la palabra. Así es que, amados, si usted puede disfrutar la música, puede disfrutar la danza, pues hágalo. Pero siempre discerniendo, ¿no? Como lo hacía los hermanos de Berea. Qué ejemplo más bonito. Los hermanos de Berea. Y que usted sea bendecido en cada actividad, en cada exposición, digamos, ¿no? De arte, pero que lleve un mensaje bíblico, un mensaje de edificación sobre todo, porque el Señor, el mayor propósito que Él tiene para nosotros es que nosotros lleguemos a su reino, en el más allá. Y eso solamente se va a lograr si nos santificamos en su palabra. Sean todos bendecidos.